Tiene la palabra asambleísta Moisés Tacle. Ya, pues dejen hablar. Presidenta, colegas asambleístas, hemos escuchado hasta la saciedad la frasecita, el ser humano sobre el capital. Pero lo que realmente ha ocurrido en este gobierno, especialmente cuando se les acabó la bonanza petrolera, es que ha imperado el capital sobre el ser humano. No contentos con llevarse el 40% del aporte estatal que financiaba el fondo de jubilaciones de los trabajadores, se llevaron también los fondos complementarios que más de 200.000 afiliados al Seguro Social voluntariamente habían decidido aportar para tener una jubilación adicional el día que se retiren. Se llevaron fondos o recursos del fondo de jubilación para financiar un deficiente servicio de salud que presta los hospitales de la Seguridad Social. Le pusieron techos a las utilidades de los trabajadores que desempeñan sus actividades en áreas que no son estratégicas y que por lo tanto la Constitución no establece ninguna limitación a sus utilidades. Y no contentos con todo esto, ahora se quieren llevar la tercera parte de nuestros recursos ahorrados a lo largo de toda nuestra vida laboral en el denominado fondo de cesantía para financiar un seguro de desempleo que nadie les ha pedido. Señores asambleístas del oficialismo y gobierno nacional, ¿quién les ha dado a ustedes la facultad para disponer libremente y a su antojo de los recursos que son de los trabajadores? No son recursos de ustedes, no son recursos del gobierno nacional. Nadie les ha dado ninguna facultad legal y peor constitucional para que dispongan a nuestro nombre de qué es lo que queremos hacer los afiliados con nuestros recursos. Ya tenemos un fondo de cesantía. Los afiliados al Seguro Social sabrán libremente cómo disponer de esos recursos, si los retiran o no el momento en que queden desempleados. Ustedes no tienen derecho alguno de disponer el destino de esos recursos. Quieren resolver el problema del desempleo con unas propuestas que lo menos que hacen es precisamente ayudar a preservar el empleo. Propuestas que son prácticamente inaplicables. No se ha abordado en esta ocasión, como se pudo haber hecho, adecuadamente el tema del trabajo juvenil. Tal como están puestas las condiciones en este proyecto, no va a haber ningún trabajo juvenil. No se va a atacar esa parte que corresponde al mercado laboral y que indudablemente es la más afectada en este momento de crisis económica. Tampoco la reducción laboral que se plantea es un mecanismo factible, además de ser ilegal e inconstitucional. Las condiciones que les han impuesto hacen prácticamente inaplicable ese mecanismo. Y por lo tanto, este proyecto no solamente que se nos lleva la tercera parte de los recursos de nuestro fondo de cesantía, sino que además no plantea ninguna medida práctica que apunte a resolver el tema del desempleo. Pero ¿quién es el culpable de la situación que estamos viviendo? Son ustedes, señores asambleístas, y sobre todo es este gobierno que se equivocó en la aplicación de un modelo económico que ha resultado ser un reverendo fracaso. Este modelo lo único que ha propiciado es un colapso en las actividades económicas del Ecuador. No se acudió a la inversión privada cuando se pudo haberlo hecho hace más de 9 años. Y ahora que se agotaron los recursos, ahora sí quieren que la empresa privada venga a invertir en este país. Ahora que ya no tienen posibilidades algunas de mantener los montos de inversiones que antes se hacían, ahora que no tienen recursos ni siquiera para sostener el gasto monstruoso que tiene el presupuesto nacional, ahora quieren hacerse los benefactores con dinero ajeno a todos los desempleados que han causado ustedes con la aplicación de un modelo equivocado. Ustedes son los culpables de que el famoso milagro económico en el Ecuador no haya sido tal,
Este ha sido un soberano engaño al pueblo ecuatoriano. Los ecuatorianos vemos realmente con gran preocupación el futuro de nuestras familias, de nuestros hijos, porque el ambiente que se ha creado en el Ecuador no es un ambiente que propicie un clima favorable para las actividades económicas y por lo tanto el tema del desempleo no solamente que se va a mantener en los niveles actuales, sino que me temo que se va a agravar significativamente en los próximos meses. De tal manera que si en el gobierno nacional y en ustedes, señores asambleístas del correísmo, hubiera la sana intención de plantear medidas que de alguna manera contribuyan a mejorar el clima terrible que se vive en el Ecuador, lo primero que tienen que hacer es no plantear situaciones legislativas que no conducen a ninguna salida y que por el contrario complican enormemente el clima de confianza que debe haber en el Ecuador para que las actividades económicas se desarrollen con toda normalidad. Dejémonos de plantear soluciones que no nos llevan a ningún lado. No dispongamos de los recursos que no son de ustedes. Los recursos de los trabajadores son de los trabajadores y los trabajadores sabrán en su momento darle el mejor destino a esos recursos. Ya se acabó la era en donde los famosos gobiernos socialistas disponían a su antojo de cuál debía ser el comportamiento de los seres humanos. Señores, ese es un modelo fracasado en la historia, ese es un modelo que no puede resurgir, no tienen ningún derecho, repito, no tienen ningún derecho a pensar siquiera de qué es lo que debemos hacer los ecuatorianos con nuestros recursos, con nuestro dinero. Y por lo tanto, lo único saludable, lo único lógico, lo único que puede en algo contribuir a corregir un disparate como es este proyecto, es simplemente rechazar este proyecto. Votemos en contra, hagamos que este proyecto se archive, porque es lo único razonable. Y si queremos seguir manteniendo el discurso de que hemos trabajado a favor de los trabajadores, bueno, demos una muestra inicial que tenemos esa voluntad. Archivemos este proyecto que, repito, es un disparate. No resuelve ningún problema relacionado con el desempleo, pero lo más grave, dispone arbitrariamente de recursos que no son de ustedes. Los recursos son de los trabajadores y somos los trabajadores y los afiliados al Seguro Social los únicos que podemos decidir voluntariamente cuál es el destino de esos recursos. Por lo tanto, señora presidenta y colegas asambleístas, nuestra posición terminante es de votar en contra de esta descabellada propuesta legislativa. Gracias, presidenta. Tiene la palabra.